El sol ardía sobre los campos de trigo del Punjab, dibujando destellos dorados en el aire denso. El viento seco levantaba polvo entre las calles de tierra, donde las voces del mercado se mezclaban con el llamado a la oración que emergía desde la mezquita. Era una tarde cualquiera, pero para María Yusuf todo estaba por cambiar. María, una mujer de 39 años, de mirada serena y piel tostada por el trabajo, sostenía una canasta de pan mientras su hija Sara, de 8 años, corría detrás de ella, riendo entre las sombras. En su casa humilde, hecha de ladrillo y fe, los días transcurrían entre la costura, la enseñanza a las niñas del vecindario y las oraciones vespertinas al borde de la cama. Católicos en una tierra donde su fe era minoría, vivían con discreción, respetando las costumbres, cuidando cada palabra. Aquel día, sin embargo, la armonía se quebró como vidrio. La vecina, Farida, irrumpió furiosa en el patio, acusando a María de haber insultado al profeta durante una discusión trivial sobre un balde de agua. Las palabras se torcieron, los gritos atrajeron a más gente, y en cuestión de minutos la multitud se reunió. Las miradas se llenaron de sospecha, los murmullos se convirtieron en juicios. «¡Blasfemia!», gritó alguien desde la calle. María retrocedió, confundida, con Sara aferrada a su falda. «No he dicho nada contra nadie, solo fue una disputa por el agua», intentó explicar, pero nadie escuchaba. El ruido crecía, y entre la multitud apareció Imran, un comerciante conocido por su ambición y su devoción pública. Su voz imponía autoridad. «Si es cierto lo que dicen, debe ser castigada. Nadie puede ofender la fe», dijo con tono grave. Rafik, el esposo de María, llegó corriendo desde el taller donde reparaba bicicletas. Intentó interponerse. «Mi esposa no ha hecho nada». «No puede ser arrestada sin pruebas». Pero ya era tarde. 2 agentes de policía se acercaron en motocicleta, guiados por la multitud que exigía justicia inmediata. María sintió un nudo en el estómago cuando las esposas frías rodearon sus muñecas. El llanto de su hija le perforó el corazón. «Amá, no te vayas», susurró Sara temblando. «Reza, mi vida». «Jesús está con nosotros», alcanzó a decir antes de ser empujada al vehículo. El silencio cayó sobre la calle. Las miradas de los vecinos, algunas de compasión, otras de desprecio, quedaron grabadas en su mente mientras el motor arrancaba. Dentro del coche policial, María cerró los ojos. Podía oír los rezos de los hombres en la mezquita, el sonido familiar que siempre la acompañaba. Pensó en la Virgen María, en su Hijo Jesús, en el perdón. En medio del miedo, algo en su interior se mantenía firme, como una llama que el viento no lograba apagar. Aquella noche, el rumor de su arresto se extendió por todo el distrito. Algunos lo celebraron como un acto de justicia, otros en silencio lloraron por la injusticia evidente. Rafik permaneció en el umbral de la casa vacía, sosteniendo a su hija dormida. No sabía a quién acudir. Las estrellas parecían lejanas y el silencio del pueblo pesaba como piedra. Mientras tanto, en una celda húmeda y oscura de la comisaría de Lahore, María se arrodilló. «Señor», susurró entre lágrimas, «no entiendo por qué permites esto, pero no me abandones». Afuera, un trueno anunció la llegada de la tormenta. El viento golpeaba las rejas, y cada gota que caía parecía un eco del miedo que llenaba el país entero. Esta es la historia de una mujer sencilla, atrapada en un torbellino de fe, poder y esperanza. Una historia que no solo desafía el miedo, sino que revela cómo la verdad puede nacer del sufrimiento. Si te conmueven las historias de fe y esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguna. María aún no lo sabía, pero su vida, y la de todos los que la rodeaban, estaba a punto de cambiar para siempre. El trayecto hacia la comisaría parecía interminable. El vehículo avanzaba entre charcos y sombras, mientras el olor a tierra mojada se mezclaba con el de gasolina. María, con las manos esposadas, miraba por la ventana empañada. Las luces de las tiendas se desvanecían poco a poco hasta quedar atrás, como si su mundo entero se apagara con ellas.
Uno de los agentes, un hombre de rostro cansado, la observaba desde el espejo retrovisor. «No digas nada», le advirtió con tono bajo. «Por tu bien, guarda silencio». Ella asintió tragando las palabras que le quemaban en la garganta. Al llegar, fue llevada a un pasillo estrecho, con paredes descascaradas y un olor a humedad que le recordó los viejos pozos del pueblo. Le quitaron el velo y la obligaron a sentarse en un banco de hierro. Un reloj colgado en la pared marcaba las 9:20 de la noche. Cada segundo parecía una eternidad. Rafik, su esposo, llegó poco después jadeando con el rostro cubierto de sudor. «Por favor, oficial», dijo con voz temblorosa, «mi esposa no ha cometido ningún crimen. Ustedes la conocen. Enseña costura a las niñas, ayuda en la comunidad». El jefe policial levantó la mirada sin interés. «Las acusaciones de blasfemia no son cosa menor, señor Yusuf. Será interrogada mañana. Vuelva a su casa antes de que la multitud decida venir aquí». Rafik apretó los puños, impotente. «¿Multitud? ¿Qué tiene que ver la gente con la justicia?». El hombre bufó con sarcasmo. «En este país, a veces la justicia llega antes que el juicio». Las palabras se clavaron como espinas. Rafik quiso insistir, pero un agente lo empujó hacia la salida. «Váyase por su bien», susurró otro más joven, compasivo. Esa noche, la lluvia golpeó fuerte sobre el techo de lámina. En la celda, María se cubrió con una manta húmeda. Podía oír los murmullos de otras mujeres detenidas, algunas por robo, otras por causas que ni entendían. En una esquina, una anciana murmuraba oraciones en urdu. María cerró los ojos y se unió en silencio, pronunciando el Padre Nuestro en español. Las lágrimas corrían sin permiso, no solo por miedo, sino por la humillación de sentirse sola. Recordó el rostro de Sara, su vocecita temblando. «Amá, no te vayas». Esa imagen la sostuvo cuando las luces del pasillo se apagaron y solo quedó la oscuridad. A la mañana siguiente, el aire olía a té y a polvo. Un guardia la condujo a una pequeña sala de interrogatorio. Detrás del escritorio, un hombre con uniforme limpio hojeaba unos papeles. «Señora Yusuf», dijo sin mirarla, «fue acusada de insultar al profeta. ¿Confirma haber dicho esas palabras?». «No, señor. Jamás hablaría contra la fe de nadie. Solo discutí con mi vecina por agua. Ella malinterpretó mis palabras». El hombre levantó la vista por primera vez. «En este país las palabras pueden costar la vida, señora. Tenga cuidado con cómo se defiende». María bajó la cabeza. Sentía que cada frase era una trampa, cada silencio un riesgo. Afuera, escuchaba gritos a lo lejos. Quizás la gente reunida frente a la comisaría. Un rumor crecía como fuego, y aunque no podía verlos, sabía que muchos pedían su condena. Por la tarde, un oficial más joven se acercó a su celda y le dejó una botella de agua. «Soy Ahmed. No todos creen lo que dicen de ti. Mantente fuerte», susurró, mirando hacia los lados antes de irse. Aquel gesto mínimo encendió un rayo de humanidad en la noche más oscura. Mientras tanto, Rafik buscaba ayuda desesperadamente. Golpeó puertas, habló con conocidos, pero nadie quería involucrarse. Algunos le decían, «Reza y acepta la voluntad de Dios». Otros simplemente cerraban las cortinas. En el mercado la gente lo evitaba. Su hija Sara preguntaba una y otra vez, «¿Cuándo vuelve mamá?». Y él, sin voz, solo la abrazaba. Esa noche, en la celda, María volvió a orar. No pidió libertad, pidió fortaleza. «Señor, dame calma para no odiar, valor para esperar y fe para creer que no todo está perdido». Sus palabras se perdieron en el eco del pasillo, pero en su corazón comenzaron a tomar forma como promesa. Algo le decía que aquel no era el final. Era solo el inicio del camino que pondría a prueba su alma. El traslado a la prisión de Lahore ocurrió al amanecer. María fue subida a un camión junto a otras mujeres detenidas. El aire era frío y olía a hierro oxidado. Mientras avanzaban por la carretera, miraba por la rendija de la puerta, intentando memorizar los paisajes del campo, los árboles cubiertos de polvo,
los niños descalzos corriendo hacia la escuela. Sentía que todo aquello era su despedida silenciosa del mundo que conocía. Al llegar, un portón enorme se cerró tras ella con un golpe metálico que retumbó en el pecho. Un guardia la empujó hacia el interior del pabellón femenino. Los pasillos eran oscuros y un olor agrio se mezclaba con el de sopa vieja. Cada paso que daba resonaba como un eco largo, pesado. La celda asignada tenía una colchoneta raída, una cubeta de agua y una pequeña ventana por donde entraba una línea de luz sucia. María se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. El silencio se interrumpía por los sollozos de otras presas y el ruido constante de los insectos. Una mujer de rostro curtido sentada en la celda vecina le habló con voz ronca. «¿Por qué estás aquí?» «Dicen que hablé mal del profeta». La mujer soltó una risa amarga. «Aquí nadie es culpable ni inocente, solo olvidadas». Pasaron los días sin noticias. Los guardias le llevaban arroz frío y pan duro 2 veces al día. A veces escuchaba insultos desde otras celdas. «Infiel», murmuraban algunas voces. María respondía con silencio. La soledad se convirtió en su refugio y su castigo. En las noches, cuando el murmullo del penal se apagaba, recordaba la voz de su hija recitando oraciones, el sonido del molino de su pueblo, el olor a pan recién hecho. Esos recuerdos eran su manera de mantenerse viva. Una tarde, una figura distinta apareció en el pasillo. Era una mujer vestida con un hábito gris, de acento extranjero, acompañada por una guardia. «¿Eres María Yusuf?», preguntó en un urdu pausado. «Sí, hermana. Soy Sister Angela. Trabajo con una organización que ayuda a mujeres acusadas injustamente». La monja le ofreció una sonrisa cálida y una pequeña cruz de madera. María la sostuvo con ambas manos, como si fuera un tesoro. «Gracias. No sabía que alguien recordaba mi nombre». «Dios nunca olvida», respondió Angela. «Y nosotros tampoco». La conversación fue breve, pero dejó una marca profunda. La hermana le prometió que intentaría contactarse con su familia y buscar apoyo legal. Antes de irse, se inclinó hacia ella y susurró: «La fe se prueba en la oscuridad. No la pierdas». Después de su visita, María empezó a escribir fragmentos de oraciones en pedazos de papel que encontraba en el suelo. Usaba un trozo de carbón como lápiz. Escribía para no desmoronarse, para darle forma al silencio. Cada palabra era un acto de resistencia. «Perdona, Señor, no permitas que el odio me consuma». Los días siguientes, el clima se volvió sofocante. El calor hacía que las paredes sudaran humedad. Algunas prisioneras discutían por comida o por espacio. María permanecía aparte, observando, escuchando los lamentos que llenaban las noches. Había una tristeza que no se podía nombrar, pero también una especie de fraternidad silenciosa entre las que sufrían. Una mañana, una de las guardias más jóvenes, llamada Naila, le llevó un vaso extra de agua. «Lo hago porque mi madre era como tú», dijo en voz baja. «Reza también por mí». «Siempre lo haré», respondió María tocando su mano con gratitud. Aquellos pequeños gestos, casi invisibles, eran la única luz en su encierro. Sin embargo, con cada día que pasaba, la esperanza se volvía más delgada. Las visitas eran prohibidas, las noticias escasas, y su nombre parecía perderse entre los expedientes polvorientos del sistema judicial. María empezó a temer no salir jamás de allí. Esa noche, arrodillada frente a la pequeña ventana, vio una franja de luna entre las nubes y habló en voz baja: «Si este es mi destino, que sea para mostrarte, Señor, que aún en el miedo puedo amarte». Las lágrimas se mezclaron con el polvo. No lo sabía, pero en algún lugar fuera de esos muros su esposo seguía buscando ayuda. Y aunque la distancia era infinita, algo en su corazón le susurraba que no estaba completamente sola. En el pequeño barrio de Sheikhupura, el silencio se había convertido en enemigo. Desde el arresto de María, la casa de los Yusuf ya no era la misma. Las cortinas permanecían corridas, el olor a pan recién hecho había desaparecido y la risa de Sara se había vuelto un eco apagado.
Rafik salía cada mañana con el corazón encogido, buscando una forma de liberar a su esposa, pero el pueblo lo miraba con recelo. En la tienda del mercado, los hombres murmuraban cuando él pasaba. «Ahí va el esposo de la blasfema», decían algunos, sin bajar la voz. Rafik bajaba la cabeza y seguía caminando, fingiendo no escuchar, pero las palabras le quemaban por dentro. Una tarde se acercó a la casa de su primo Faisal, esperando encontrar apoyo. «Hermano, necesito que hables con tus contactos en la policía. Tal vez alguien pueda ayudarme a ver a María». Faisal lo miró con incomodidad. «Rafik, entiéndelo. Nadie quiere involucrarse. El tema es delicado. Si insistes, podrías poner en riesgo a tu hija». «¿Riesgo? ¿Por buscar justicia?», replicó con voz rota. «Por desafiar al pueblo», respondió Faisal desviando la mirada. Rafik salió sin decir más. Caminó hasta el puente que cruzaba el canal de agua. El aire olía a humo y a tristeza. Se sentó en el borde, mirando el reflejo turbio del agua. Pensó en rendirse, en aceptar que todo estaba perdido. Pero entonces recordó la voz de María cuando le decía: «La fe no se demuestra en los días fáciles, sino en los imposibles». De regreso a casa, encontró a Sara sentada en el suelo, con una muñeca rota en las manos. «Papá, hoy en la escuela me dijeron que mi mamá odia a Dios, ¿es verdad?». Rafik sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló frente a ella. «Tu mamá ama a Dios, hijita, a todos. Pero a veces, cuando uno ama la verdad, hay quienes se sienten amenazados». Sara lo abrazó con fuerza, buscando en su pecho el refugio que la realidad le negaba. Al caer la noche, un grupo de niños lanzó piedras contra su puerta. Rafik salió corriendo, pero solo alcanzó a verlos huir entre risas. En el suelo, una de las piedras tenía un papel atado que decía «Apóstata». Lo guardó sin decir palabra. A la mañana siguiente, decidió ir a Lahore, a la prisión donde estaba María. Caminó durante horas, tomó un autobús repleto de gente y soportó el calor sofocante. Quería verla, aunque fuera unos minutos. Al llegar, un guardia le negó la entrada. «Las visitas están prohibidas hasta nuevo aviso. Solo quiero decirle que estamos bien, que no pierda la fe», suplicó. «No insista», repitió el guardia dándole la espalda. Rafik se apoyó contra la pared y respiró hondo. No podía rendirse. Había escuchado que algunas organizaciones ayudaban a personas acusadas injustamente. Decidió buscarlas. Preguntó en iglesias, en oficinas comunitarias, en templos cristianos escondidos entre los barrios de Lahore. Nadie tenía respuestas, pero en cada intento crecía su determinación. Mientras tanto, Sara comenzó a escribir pequeñas cartas para su madre, aunque no sabía si algún día llegarían. «Amá, rezo cada noche para que vuelvas. Le pedí a Jesús que te cuide. También rezo por la señora Farida para que diga la verdad». Rafik las guardaba en un sobre viejo, prometiéndose entregarlas cuando pudiera verla. Los días se transformaron en semanas, y las deudas empezaron a acumularse. Nadie quería contratarlo. Algunos clientes devolvían las bicicletas reparadas sin pagar. Una noche, sentado frente al pequeño altar que María había hecho con una imagen del Sagrado Corazón, Rafik encendió una vela. «Dios mío, si no puedo salvarla yo, mándame a alguien que sí pueda», susurró. El viento apagó la llama por un instante, y él la volvió a encender con cuidado. En ese gesto simple, sintió un renacer de esperanza. Tal vez no estaba tan solo como creía. En el horizonte, más allá del dolor y el miedo, se gestaba una fuerza silenciosa que pronto entraría en sus vidas. Pero por ahora, todo lo que Rafik podía hacer era resistir, creer y mantener viva la fe de su familia en medio de la oscuridad. Llevaba más de un mes desde que María había sido encarcelada. La vida en la prisión se había vuelto un ciclo monótono de rezos, silencio y espera, pero en la distancia algo se movía a su favor. Una tarde, en una pequeña oficina de Lahore, un joven abogado revisaba un expediente manchado por el polvo de la burocracia. Su nombre era Adel Khan, musulmán, hijo de un juez retirado,
conocido por su sentido de justicia y su terquedad moral. Adeel había escuchado el caso de María por casualidad, mientras tomaba té con un colega. «Es una mujer cristiana», dijo el amigo con tono despreocupado. «Acusada de blasfemia. No durará mucho». Adeel lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que nadie piensa defenderla? ¿Tú lo harías? En este país, ayudar a alguien así es firmar tu sentencia». El abogado guardó silencio, pero la inquietud lo acompañó toda la noche. En su escritorio, junto a los expedientes de rutina, reposaba una vieja fotografía de su hermana menor, Gina, quien había muerto años atrás, acusada injustamente de insultar al Corán por un malentendido en la universidad. Nadie tuvo el valor de defenderla. La injusticia le había arrebatado la fe en el sistema, pero no en la verdad. A la mañana siguiente, Adil pidió el expediente oficial de María Yusuf. Lo leyó de principio a fin. Las declaraciones eran contradictorias. No había pruebas tangibles, solo rumores y resentimientos. «Esto no es un caso legal, es una cacería», murmuró. Decidió visitar la prisión. Cuando llegó, los guardias lo observaron con recelo. «Vengo como representante legal de la señora María Yusuf», dijo con voz firme. Tras varias horas de espera, le permitieron verla. María entró en la pequeña sala de entrevistas, delgada y pálida, con los ojos hundidos pero tranquilos. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. «Soy Adeel Khan, abogado. Me enteré de su caso. No pertenezco a ninguna organización ni a su iglesia. Pero creo en la justicia». «¿Por qué querría ayudarme?», dijo con voz baja. «Porque alguien debe hacerlo», respondió él sin titubeos. «Y porque sé lo que significa perder a alguien por culpa de una mentira». María lo observó en silencio. Había aprendido a desconfiar de las promesas, pero algo en su mirada inspiraba sinceridad. «Si acepta representarme, le advierto que se pondrá en peligro», dijo ella con calma. Adil sonrió con amargura. «El peligro ya existe, señora. Lo único que podemos elegir es de qué lado estar». Pasaron más de una hora conversando. Ella le contó cómo la discusión con Farida había empezado por un simple balde de agua. Él tomó notas, detallando cada palabra. Cuando terminaron, se inclinó hacia ella. «Voy a necesitar fortaleza de su parte. La prensa y los líderes locales harán todo para callarla». «Tengo poca fuerza», respondió, «pero mucha fe». Antes de irse, Adeel le dejó una hoja en blanco y un lápiz. «Escriba lo que quiera que el mundo sepa de usted, lo que siente. Tal vez no sirva como prueba, pero servirá como verdad». De regreso a su oficina, Adeel recibió la visita de un amigo periodista. «Te metiste en un asunto peligroso, Khan. Ese caso está marcado. Precisamente por eso no puedo ignorarlo». El periodista suspiró. «Ten cuidado. Imran, el líder del barrio, no perdona a quienes se cruzan en su camino». Adeel lo sabía. En el fondo, comprendía que cada paso lo acercaba a un abismo, pero su conciencia no le permitía mirar hacia otro lado. Esa noche, mientras revisaba documentos bajo la luz tenue de su lámpara, recordó una frase de su padre: «El derecho no se defiende con miedo, sino con propósito». Y en algún lugar de la prisión, María escribía en aquella hoja: «No busco venganza, solo justicia. No odio a quienes me acusan porque no saben lo que hacen. Confío en que la verdad aún tiene voz». Las palabras de ambos, sin saberlo, empezaban a tejer el hilo de esperanza que pronto desafiaría la oscuridad que los rodeaba. El eco del caso de María comenzó a extenderse por los callejones de Lahore como una sombra difícil de detener. Los periódicos locales publicaron notas breves, ambiguas, sin mencionar su nombre completo, pero bastaba con la insinuación para encender la furia de los más fanáticos. En las reuniones de los barrios, algunos líderes religiosos mencionaban el ejemplo que debía darse para proteger la fe. Entre ellos, Imran, aquel comerciante que había iniciado la acusación, hablaba con creciente fervor. «Si la dejan libre, otros seguirán su camino», decía con voz encendida frente a sus seguidores.
No podemos permitir que los infieles insulten nuestra religión y caminen impunes. Las palabras se propagaban con fuerza. En la casa de los Yusuf, Rafik percibía el peligro cada vez más cerca. Algunas noches escuchaba pasos alrededor de la vivienda y encontraba papeles amenazantes bajo la puerta. Sara dormía con sobresaltos, abrazando una muñeca sin rostro. Rafik mantenía una lámpara encendida toda la noche, como si aquella luz mínima pudiera ahuyentar el miedo. Mientras tanto, Adil trabajaba sin descanso. Había logrado recopilar declaraciones que contradecían la versión de Farida, pero sabía que enfrentaba más que un proceso legal. Se enfrentaba a la opinión pública, al fanatismo, al temor de las instituciones. Una tarde, mientras salía del tribunal, un hombre se le acercó sin decir palabra. Le entregó un sobre sellado y desapareció entre la multitud. Dentro, solo había una nota escrita con tinta roja. «Detente o serás el próximo en ser juzgado». Esa noche, Adel guardó el papel en el cajón de su escritorio y permaneció mirando el vacío durante largo rato. No era la primera amenaza que recibía, pero esta vez el mensaje llevaba un peso distinto. Miró la foto de su hermana Gina y murmuró: «Si callo ahora, será como haberla olvidado». Al día siguiente, visitó nuevamente a María en la prisión. Ella lo recibió con una leve sonrisa. «¿Trae noticias?», preguntó esperanzada. «Sí, conseguimos pruebas para apelar su caso, pero necesito que se mantenga fuerte. Afuera están intentando detenernos». María lo observó con serenidad. «Usted también debe cuidarse, señor Khan. A veces la verdad tiene precio». «Ya estoy dispuesto a pagarlo», respondió él con voz firme. Adel le entregó un pequeño paquete. Era una carta de su hija. María la sostuvo como si fuera oro. La abrió lentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la letra torpe de Sara. «Amá, rezo cada noche. Le pedí a Jesús que te abrace cuando tengas miedo. Te quiero hasta el cielo». María cerró los ojos. Apretó el papel contra el pecho y susurró: «Dígale a mi niña que sigo orando también por ella y por todos los que me acusan». Adil sintió un nudo en la garganta. Había defendido muchos casos, pero nunca había conocido a alguien con una fe tan intacta en medio del dolor. Al salir de la prisión, lo esperaba un grupo de hombres. Uno de ellos, con barba tupida y mirada hostil, se interpuso en su camino. «Khan, retírate de ese caso. Estás ensuciando tu nombre y el de tu familia». «Defender a una inocente no ensucia a nadie», respondió Adel. El hombre sonrió con desprecio. «Entonces prepárate para sufrir como los infieles que proteges». Durante los días siguientes comenzaron a seguirlo. Un coche negro lo esperaba frente a su casa. Su buzón se llenaba de mensajes anónimos, y algunos clientes de su bufete cancelaron sus contratos por miedo a ser asociados con él. Su asistente, una joven llamada Sadia, le rogó que dejara el caso. «No vale la pena arriesgar la vida por una mujer que ni siquiera conoces». «No la conozco», respondió Adil, «pero conozco la injusticia, y eso es suficiente». En paralelo, la hermana Ángela logró contactar a un grupo de abogados cristianos que ofrecieron apoyo moral. «La apelación será difícil pero posible», le dijo Adel a María en su siguiente visita. «Debemos llevar tu caso ante un tribunal superior». Ella asintió con esa calma que parecía desafiar el miedo. Esa noche, desde su celda, María oró por su abogado. Sabía que su decisión lo había puesto en peligro, pero también comprendía que el coraje ajeno era la forma más pura de fe. En su interior, una certeza crecía. No estaban luchando solos. El amanecer en Lahore traía consigo un aire denso, cargado de ansiedad. La fecha del juicio se acercaba, y cada paso que daba Adil parecía más pesado que el anterior. En su despacho, los papeles cubrían la mesa. Declaraciones, informes policiales, cartas selladas. Había pasado noches enteras revisando el expediente de María, buscando entre líneas cualquier grieta por donde pudiera entrar la verdad. Mientras tanto, en la prisión, María aguardaba. Había aprendido a medir el tiempo por el sonido de las llaves.
el cambio de turno de los guardias y la luz que atravesaba el pequeño ventanal. Su cuerpo estaba más delgado, pero su mirada había ganado una firmeza nueva. En los días de visita, Adele le llevaba noticias breves y prudentes. «Conseguí una copia del acta original», le dijo una mañana. «Hay incongruencias en las firmas. Alguien manipuló los testimonios. ¿Y eso puede ayudarme? Puede salvarte, pero debo presentarlo ante un juez justo, y eso es lo más difícil en este país». María asintió. «Entonces, recemos por ese juez». Esa simple respuesta lo conmovió. La fe de aquella mujer parecía inmune al cansancio. Adele comenzó a investigar más a fondo. Visitó la aldea donde ocurrió la disputa, habló con vecinos y observó los lugares donde todo había comenzado. Descubrió que la acusación de Farida estaba vinculada a un conflicto anterior, una parcela de tierra disputada entre ambas familias. No se trataba de religión, sino de poder y resentimiento. De regreso a la ciudad, Adele anotó en su libreta: motivo real, venganza personal. Usan la fe como herramienta de control. Esa frase lo acompañó durante días. Esa noche, mientras analizaba documentos, recibió la visita de Sister Angela, quien había estado ayudando en silencio desde el inicio. «He hablado con un grupo de abogados católicos», le dijo. «Están dispuestos a apoyar con traducciones y testimonios internacionales. Agradezco su ayuda, hermana. Pero necesitamos algo más que palabras. Necesitamos pruebas sólidas». Angela lo miró con calma. «Las pruebas las encontrará, pero recuerde que a veces el corazón convence más que los papeles». En la prisión, María comenzó a escribir su defensa personal, como Adele le había sugerido. No pretendía argumentar leyes, sino contar su verdad desde el alma. Cada noche, escribía fragmentos sobre su niñez en la misión de Sialkot, sobre los rezos compartidos con su madre, sobre cómo había aprendido a respetar todas las religiones. Esas páginas se convirtieron en su refugio, su forma de no volverse invisible. Los días siguientes la tensión creció. Algunos grupos radicales anunciaron protestas frente al tribunal. Adele recibió llamadas anónimas. «Abandona el caso, Khan. No hay lugar para tus ideales en este país». Él no respondió. Se limitó a trabajar más. Una tarde, mientras revisaba documentos en el café donde solía estudiar en su juventud, se encontró con un antiguo compañero de universidad, ahora periodista. «Adele, escuché que estás defendiendo a la mujer cristiana». «Así es. Déjame publicar su historia. Tal vez la presión internacional evite una sentencia injusta. Hazlo, pero sin nombres. No quiero que su hija sea blanco de odio». El artículo salió días después, titulado «La voz silenciada de una inocente». No mencionaba a María directamente, pero describía la manipulación de casos de blasfemia y la corrupción del sistema. El texto se difundió en redes extranjeras, generando curiosidad y apoyo discreto. En la celda, Sister Angela llevó el periódico a María. «Mira, el mundo empieza a escucharte», dijo con una sonrisa. María leyó las líneas con lágrimas contenidas. «Entonces tal vez no estoy sola», susurró. Mientras tanto, en la oficina, Adele recibió una notificación oficial. El juicio se celebraría en 3 semanas. 3 semanas para reunir testigos, documentos y coraje. Se apoyó en la silla, exhausto, y miró el crucifijo pequeño que Angela había dejado en su escritorio la última vez. «Si ella puede tener fe desde una celda, yo puedo tenerla desde aquí», dijo en voz baja. En ese momento comprendió que ya no se trataba solo de un caso. Era una lucha entre la verdad y el miedo, entre el poder y la dignidad humana. Y aunque el futuro se nublaba, una certeza lo mantenía firme. No daría un paso atrás. En el barrio donde había nacido María, las conversaciones ya no eran las mismas. Algunos la recordaban como la mujer que enseñaba costura a las niñas y ofrecía pan a los necesitados. Otros, como la blasfema que merecía castigo. Las calles, antes tranquilas, se convirtieron en un campo invisible de juicios y temores. En la mezquita,
El imán predicaba sobre el respeto a la fe, sin mencionar su nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Rafik caminaba por el mercado sintiendo el peso de cada mirada. Algunos lo saludaban con compasión, otros se apartaban, temerosos de que una simple palabra en su favor los marcara como traidores. Una mañana, al pasar frente a la panadería, un viejo amigo, Yasir, lo detuvo. «Hermano, no todos creemos lo que dicen. Sabemos que María no haría algo así». Rafik lo miró con los ojos húmedos. «Gracias, Yasir. Solo necesito que oren por ella». El hombre asintió bajando la voz. «Oramos, sí, pero también debemos ser cautos, hay gente observando». Mientras tanto, en la iglesia local, un pequeño grupo de cristianos se reunía en secreto. Sister Angela dirigía las oraciones, pidiendo fortaleza para María y protección para Adele. Los asistentes encendían velas que apenas iluminaban el cuarto húmedo donde se escondían. «La fe no se demuestra con gritos, sino con actos», dijo la hermana con voz firme. «Si no podemos hablar en público, al menos recemos en silencio». Las noticias del próximo juicio llegaron a la comunidad como un susurro que encendió tanto esperanza como miedo. En los barrios vecinos, algunos musulmanes moderados comenzaron a cuestionar la veracidad de la acusación. «Una disputa por tierra no puede convertirse en blasfemia», decían los más sensatos. Pero los grupos más radicales respondían con furia. Las paredes se llenaron de carteles que exigían castigo. Adele, consciente de la tensión, reforzó su seguridad. Un día, mientras caminaba hacia el tribunal para entregar documentos, notó a dos hombres siguiéndolo. No corrió, pero su respiración se aceleró. Al llegar a la puerta, uno de ellos se acercó y dijo en voz baja: «¿Vale la pena morir por una infiel?». Adele lo miró sin titubear. «Vale la pena vivir por la justicia». La noticia de esa confrontación corrió rápidamente. En los cafés, los hombres discutían acalorados. «Ese abogado está loco», decían unos. «No, es valiente», respondían otros. Las opiniones se dividían y con ellas los corazones del pueblo. En la prisión, María comenzó a notar un cambio en el trato de algunos guardias. Una de ellas, Naila, la joven que antes le había llevado agua, se mostraba ahora más distante. «¿Te pasa algo, hija?», le preguntó María. Naila vaciló. «Mi hermano dice que si sigo ayudándote, pondré en peligro a mi familia. Pero no puedo ignorar lo que creo justo. Haz lo correcto», dijo María con ternura. «Aunque nadie te vea, Dios sí lo hará». Aquella conversación se quedó grabada en el corazón de la guardia. Al día siguiente, dejó una pequeña carta debajo del plato de María. «Rezaré por ti. Mantente fuerte». Los rumores del apoyo extranjero también comenzaron a llegar. Algunos periódicos occidentales habían publicado notas sobre el caso, y eso dividió aún más la opinión pública. Unos lo vieron como esperanza, otros como una intromisión extranjera. En la radio local, un líder religioso gritaba: «Quieren humillar nuestra fe. Quieren liberar a una culpable bajo el nombre de la justicia». Y desde otro canal una voz más calmada respondía: «La justicia no tiene religión». En medio de ese caos, Rafik intentaba mantener su fe en pie. Una noche, Sara lo encontró rezando con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿Jesús escucha también en otros idiomas?». Rafik sonrió entre sollozos. «Sí, hija, Él entiende todos los corazones, incluso los que callan». El viento soplaba fuerte aquella semana. En las calles, el polvo se levantaba como si el cielo quisiera advertir algo. En las casas, las familias hablaban en susurros. La comunidad estaba partida en dos, los que exigían castigo y los que, en silencio, deseaban justicia. Y mientras la tensión crecía, en el corazón de cada persona se libraba un juicio invisible, el de la conciencia. El amanecer del día del juicio llegó envuelto en una neblina densa. Laure despertó con un murmullo diferente, una mezcla de expectación y miedo. Frente al tribunal, la multitud se agolpaba desde temprano. Algunos portaban pancartas con frases religiosas, otros solo curiosidad. El aire olía a humo y a tensión. María fue trasladada desde la prisión en un vehículo blindado.
Dentro sus manos temblaban, pero su mirada permanecía firme. Llevaba consigo el rosario que Sister Angela le había regalado, escondido bajo el chal. En su mente repetía en silencio: «Aunque camine por valles oscuros, no temeré». En la puerta del tribunal Adele la esperaba. Vestía sobrio, con el rostro marcado por el cansancio de noches sin dormir. Al verla bajar, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Hoy comienza nuestra batalla», dijo con serenidad. «Y también nuestra prueba de fe», respondió María, apenas audible. El edificio estaba rodeado por policías armados. Dentro, el ambiente era sofocante. El juez Nasir Qureshi, un hombre de semblante severo, presidía el caso. Había aceptado el cargo sabiendo el peso que llevaba esa decisión. En su escritorio reposaban los documentos, pero en su mente pesaban las amenazas anónimas que había recibido días antes. El fiscal, un hombre llamado Tariq Malik, abrió la sesión con voz poderosa. «Señor juez, lo que hoy se juzga no es solo a una persona, sino el respeto a nuestra fe. Esta mujer insultó al profeta y debe pagar por ello». Los murmullos llenaron la sala. María bajó la cabeza, sintiendo la presión de cientos de ojos sobre ella. Adele se levantó lentamente. «Con todo respeto, su señoría, lo que hoy se juzga es la verdad, y la verdad no necesita gritos, sino pruebas». El juez pidió silencio. Los murmullos cesaron, aunque el aire seguía vibrando. Adele comenzó a hablar con voz firme, repasando las irregularidades del arresto, la ausencia de testigos confiables, la manipulación de los informes. Cada palabra suya era un paso sobre terreno inestable. Desde el fondo de la sala, Imran observaba con los brazos cruzados. Sus ojos cargados de ira seguían cada movimiento del abogado. No soportaba ver cómo alguien desafiaba públicamente el relato que había impuesto. Entre el público, Rafik y su hija Sara se mantenían apartados. Él apretaba la mano de la niña, temiendo por su seguridad, pero sabiendo que debían estar allí. Cada vez que María levantaba la mirada, la buscaba entre la multitud y encontraba en ellos un motivo para resistir. El juez escuchaba en silencio, sin mostrar emociones. De vez en cuando hacía anotaciones rápidas en un cuaderno. El sonido de los ventiladores de techo llenaba los breves silencios entre los argumentos. Adele presentó los primeros documentos, copias de los registros policiales, que demostraban que la denuncia se había hecho sin testigos presenciales. «Señor juez, ni una sola persona escuchó las supuestas palabras de blasfemia. Todo proviene del testimonio de una sola mujer, que además tenía disputas personales con la acusada». El fiscal interrumpió. «Esa mujer es de buena reputación y jamás mentiría sobre algo tan sagrado». «Todos somos capaces de mentir cuando el orgullo o el miedo nos gobiernan», replicó Adele. «Pero la justicia no puede basarse en reputaciones, sino en hechos». El juez lo observó en silencio y asintió con un leve gesto. «Continúe, señor Khan». María escuchaba con atención. Aunque no entendía todos los términos legales, reconocía el tono de valentía en cada frase. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien hablaba por ella, que su voz ya no estaba sola. En los pasillos los murmullos crecían. Algunos defendían la inocencia de la mujer, otros exigían castigo inmediato. Afuera, los cánticos religiosos se mezclaban con gritos de indignación. El sonido llegaba hasta el interior del tribunal, recordando a todos que ese juicio no solo ocurría dentro de esas paredes, sino en el corazón dividido del país. Al finalizar la jornada, el juez levantó la sesión. «Continuaremos mañana», anunció con tono grave. María fue escoltada de regreso al vehículo. Antes de salir, miró a Adele. «Gracias», dijo con un hilo de voz. «Hoy sentí esperanza». Él respondió con una leve sonrisa. «Esto es solo el comienzo, señora Yousaf. Mañana enfrentaremos la parte más difícil». En el exterior, la multitud rugía, impaciente. El aire olía a pólvora y fe ciega. Nadie sabía que aquel primer día de juicio había cambiado algo invisible. El miedo había empezado a ceder ante la verdad. El segundo día del juicio amaneció con un cielo gris
y un viento que parecía presagiar tormenta. Desde muy temprano, el tribunal estaba rodeado de gente. Algunos rezaban, otros gritaban consignas. La tensión podía sentirse en el aire, densa y cortante. Dentro del edificio, el juez Qureshi mantenía el semblante serio, mientras los oficiales intentaban contener el ruido exterior. Adel ajustó sus papeles y respiró hondo. Sabía que ese día sería decisivo. Se presentarían los testigos principales de la acusación. María, sentada detrás de él, sostenía el rosario entre los dedos. Cada cuenta era un latido de esperanza. El fiscal se levantó y anunció al primer testigo, Farida, la vecina que había iniciado todo. Vestía un velo azul y caminaba con aire desafiante. «Jura decir la verdad», le indicó el juez. «Juro por mi fe», respondió ella. Tariq Malik, el fiscal, se acercó con una sonrisa calculada. «Cuéntenos, señora Farida, ¿qué escuchó usted aquel día?» «Escuché a María insultar al profeta», dijo con voz firme. «Estaba furiosa, gritó palabras imperdonables. ¿Puede repetir exactamente qué dijo?» Farida vaciló un instante, pero enseguida recuperó su compostura. «No quiero repetir blasfemias en esta corte. Todos sabemos lo que eso significa». Adel se levantó lentamente. «Con su permiso, su señoría, quisiera hacer unas preguntas». El juez asintió. «Proceda». El abogado se acercó al estrado con paso tranquilo. «Señora Farida, ¿cómo supo usted que María hablaba de religión y no de otra cosa? Porque la oí claramente». «¿A qué distancia estaba usted?» «A unos 10 metros». «¿Y el pozo entre ustedes no estaba lleno de gente hablando y gritando?» «Sí, pero... Entonces, ¿cómo puede afirmar que escuchó palabras específicas?» Farida frunció el ceño. «Porque la conozco. Siempre ha sido diferente». «Diferente por ser cristiana», replicó Adel. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con el mazo. «Silencio en la corte». Farida evitó su mirada. «Yo solo digo la verdad». Adel sacó un documento de su carpeta. «Según los registros municipales, usted y la señora Yusuf tuvieron una disputa por un terreno hace 3 años. ¿Es correcto?» «Eso no tiene nada que ver». «Tal vez sí», dijo él con voz firme. «Tal vez la fe no sea el motivo, sino el resentimiento». El fiscal protestó, pero el juez permitió continuar. Farida comenzó a titubear. Sus respuestas se volvieron confusas, contradictorias. El público murmuraba, algunos ya con dudas. Adel se retiró con serenidad. El segundo testigo fue un joven llamado Hamid, aprendiz de Imran. Declaró haber oído las supuestas blasfemias, pero cuando Adel le mostró su declaración inicial, el muchacho palideció. El documento tenía la fecha alterada. «¿Por qué cambió su testimonio?», preguntó Adel. Me equivoqué», balbuceó Hamid. «¿O alguien le pidió que se equivocara?», insistió el abogado. El joven bajó la cabeza. «No quiero hablar más». El juez ordenó un receso. Afuera, los murmullos crecieron. Los periodistas intentaban acercarse, pero los policías mantenían distancia. Rafik, entre la multitud, sintió una chispa de esperanza. Por primera vez, la verdad comenzaba a asomar entre la confusión. Dentro, María respiró profundamente. «¿Cree que sirvió de algo?», le preguntó a Adel. Hoy la duda empezó a nacer, y donde hay duda, hay posibilidad. En la tarde, el tribunal reanudó la sesión. Imran pidió hablar como testigo moral del caso. El juez lo permitió con cautela. Su discurso fue más político que religioso. «No se trata de venganza», dijo elevando la voz, «sino de proteger nuestra fe. Si perdonamos a los que insultan lo sagrado, perderemos lo que somos». Adel lo escuchó sin interrumpir. Luego, con tono sereno, respondió, «Nadie pide que renuncien a su fe, señor Imran, pero usar la religión para destruir inocentes no honra a Dios, lo ofende». Las palabras resonaron en el tribunal. Incluso el juez pareció impactado. En el fondo, una mujer mayor se secó las lágrimas. Al finalizar el día, el juez anunció que las declaraciones continuarían al día siguiente. Ordenó seguridad adicional. Adel recogió sus papeles.
María lo miró con gratitud. «Gracias por no tener miedo», dijo. Él respondió, «El miedo existe, señora Yusuf, pero la verdad también, y hoy ha comenzado a hablar». Afuera, el cielo estalló en lluvia. Entre el ruido del agua y los gritos de la multitud, una sensación nueva se extendía. La historia ya no era tan clara como antes. El amanecer siguiente llegó silencioso, como si la ciudad contuviera la respiración antes de una tormenta. El juicio debía continuar, pero el ambiente era distinto. El eco de las declaraciones del día anterior había encendido tanto la esperanza como la ira. En las calles los periódicos mostraban titulares ambiguos. Dudas en el caso Yusuf. Abogado desafía a líderes religiosos. Aquellas palabras bastaron para que los grupos más radicales se sintieran traicionados. Adil despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era su asistente, Sadia. «Señor Khan, hay gente afuera del edificio. Dicen que no entrarán a trabajar mientras usted defienda a esa mujer». Él suspiró. «No te preocupes, no me detendrán». «Por favor, sea prudente», pidió ella con voz temblorosa. «Están furiosos». Al salir, Adeel encontró su coche rayado, con frases pintadas en rojo. «Apóstata», «traidor». Por un instante, el miedo le recorrió el cuerpo, pero lo dominó con una respiración profunda. «No retrocedas ahora», se dijo a sí mismo. Mientras tanto, en la prisión, María se encontraba en ayuno y oración. Sentía el peso de la incertidumbre, pero también una serenidad que no comprendía. Aquella mañana, Naila, la guardia joven, se acercó a ella. «Han dicho que hoy podría pasar algo malo, señora Yusuf. No debería ir al tribunal». «Si no voy, ¿cómo sabrán que la verdad no teme?», respondió María con una calma que desconcertó a la muchacha. Al mediodía, cuando el vehículo que la transportaba se acercaba al tribunal, un grupo de hombres bloqueó la calle. Llevaban pancartas, gritaban consignas. La policía intentó dispersarlos, pero los insultos llovían como piedras. «Muerte a los infieles», gritaban algunos. María cerró los ojos y apretó el rosario. En su mente resonaba la voz de su hija. «Jesús te abrace cuando tengas miedo». Dentro del edificio, el juez Qureshi ordenó reforzar la seguridad. Sabía que la tensión estaba al límite. Cuando Adil llegó, un oficial lo detuvo. «Señor Khan, debería retirarse. Hay amenazas directas contra su vida». «Entonces será mejor que terminemos rápido», contestó él. «El miedo no puede dictar sentencia». Las declaraciones continuaron, pero el ambiente era irrespirable. El sonido de los cánticos fuera se filtraba por las ventanas como un rugido constante. Farida evitaba cruzar la mirada con Adeel. Hamid no regresó a testificar. Todo parecía al borde del colapso. De pronto, un estruendo sacudió el tribunal. Alguien había lanzado piedras contra las ventanas. El juez ordenó evacuar parcialmente la sala, pero Adeel permaneció en su sitio. «Su señoría», dijo con firmeza, «si suspendemos el juicio, ellos ganan». El juez lo miró en silencio, con un brillo de respeto en los ojos. «Tiene razón, continuemos». María fue llamada a declarar, por primera vez desde el inicio del proceso. Caminó despacio, sintiendo la mirada de todos. Cuando se paró frente al juez, el silencio se hizo profundo. «Señora Yusuf», dijo él, «¿tiene algo que decir antes de que concluyan las declaraciones?» Ella respiró hondo. «Solo que nunca ofendí a nadie. Amo a este país y respeto todas las creencias. Si estoy aquí es porque el miedo se ha vuelto más fuerte que la verdad. Pero la verdad no muere, aunque la callen». Sus palabras se extendieron como un susurro entre los presentes. Incluso el fiscal desvió la vista incómodo. Afuera los gritos continuaban, pero dentro, por un momento, la paz se impuso. Cuando la sesión terminó, el juez ordenó aplazar la sentencia unos días. María fue escoltada de regreso a su vehículo. En el trayecto, una piedra impactó contra el parabrisas. El conductor aceleró. La multitud rugía. Esa noche, en la soledad de su celda, María recibió una carta clandestina. Reconoció la caligrafía de Sister Angela. Decía: «No temas, hija.
Jesús también fue juzgado injustamente. No lo salvaron las leyes, sino la verdad que llevaba en su alma. Esa misma verdad está contigo. María sonrió entre lágrimas, dobló la carta con cuidado y la guardó junto al rosario. En la distancia podía oír el rumor de la lluvia golpeando los muros de la prisión. Era como si el cielo lavara el polvo del miedo. Cerró los ojos y murmuró: «No me rendiré, Señor. Aunque tiemble el mundo, seguiré creyendo». El día amaneció con un silencio extraño, como si el aire mismo temiera moverse. La hora se cubrió de un cielo plomizo, y el sonido de las motocicletas resonaba entre las calles desiertas. Era el día del veredicto, y todo el país parecía contener la respiración. Adele se vistió sin hablar. Revisó los documentos una última vez, consciente de que no habría otra oportunidad. Su madre lo detuvo antes de salir. «Hijo, la justicia es un camino peligroso», le dijo con la voz quebrada. «Pero tu padre estaría orgulloso». Él la abrazó con ternura. «No lucho solo por ella, madre. Lucho por nosotros». En la prisión, María despertó después de una noche de oración. Había soñado con su hija corriendo entre campos dorados, libre. Cuando los guardias vinieron por ella, se levantó sin miedo. «¿Lista para escuchar su destino?», preguntó uno de ellos con tono burlón. «Dios ya lo conoce», respondió con calma. El trayecto hasta el tribunal fue largo. Afuera, la multitud se dividía entre los que exigían castigo y los que pedían justicia. Las fuerzas de seguridad formaban un muro humano, intentando evitar enfrentamientos. Los periodistas se agolpaban, buscando captar una imagen de la mujer que se había convertido en símbolo de debate nacional. Dentro del tribunal, el juez Qureshi revisaba los últimos informes. En su rostro se notaba el cansancio de quien carga un peso que trasciende las leyes. Sabía que cualquiera que fuera su decisión, tendría consecuencias que irían más allá de los muros de la corte. Adele llegó con paso firme. María fue escoltada hasta el banquillo. Cuando sus miradas se cruzaron, un breve gesto bastó. Ambos sabían que ese día sería el clímax de todo lo vivido. El fiscal abrió la sesión con tono exaltado. «Su señoría, este caso no es solo una disputa entre dos mujeres, es una cuestión de fe. Si dejamos impune la blasfemia, corromperemos nuestra identidad». El público murmuró aprobando. El juez golpeó con el mazo. «Orden. La justicia no escucha gritos, escucha razones». Entonces Adele se levantó. «Su señoría, la fe no necesita víctimas. Hoy traigo la verdad que muchos han querido ocultar». Colocó sobre la mesa una grabación obtenida con ayuda de un contacto en la policía. Era una conversación entre Imran y Farida. Las voces, aunque distorsionadas, eran inconfundibles. «Si firmamos la denuncia, la tierra será nuestra. Nadie defenderá a una cristiana». Un silencio helado cayó sobre la sala. El fiscal palideció. Farida, desde su asiento, bajó la cabeza. Imran apretó los puños con rabia, incapaz de hablar. El juez pidió reproducir nuevamente el audio. La tensión crecía con cada palabra. Cuando terminó, el murmullo del público se transformó en conmoción. Algunos gritaron, otros guardaron silencio absoluto. Adele continuó. «Aquí está la prueba. No hubo blasfemia, solo codicia. Acusaron a una mujer inocente para quedarse con lo que no les pertenecía. Y lo peor, usaron el nombre de Dios para justificarlo». El juez cerró los ojos por un instante. Luego los abrió con expresión grave. «Esta evidencia cambia todo el proceso», dijo lentamente. «Llamaré a los acusados a declarar». Imran intentó negar lo evidente, pero el temblor de su voz lo traicionó. «Esa grabación está manipulada. Fue verificada por peritos», replicó Adele. Su mentira ya no puede esconderse. María lo observaba con lágrimas contenidas. En su pecho el corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una emoción nueva, la esperanza real. Cuando el juez pidió silencio, se inclinó hacia adelante. «Señora Yousaf, antes de retirarme a deliberar, ¿desea decir algo?». Ella asintió, levantándose con lentitud. «Solo quiero perdonar».
a quienes me acusaron, a quienes me olvidaron, incluso a quienes me odian. Mi fe no se mide por lo que me quitan, sino por lo que no pierdo, la compasión. Sus palabras resonaron en el recinto. Incluso algunos policías apartaron la mirada, conmovidos. Adele la observó en silencio, comprendiendo que aquella mujer había alcanzado una grandeza que iba más allá de cualquier absolución. El juez anunció un receso para deliberar. María fue llevada de nuevo a la sala de espera. Afuera la multitud seguía dividida, el cielo oscureciéndose con nubes densas. En el interior, el aire parecía suspendido entre la esperanza y el temor. Y mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la decisión final, el destino de María, de Adele y de toda una nación pendía del silencio del juez. El murmullo del tribunal se desvaneció cuando el juez Qureshi regresó a la sala. Había pasado más de una hora deliberando, pero su rostro no revelaba nada. Adele, exhausto, se puso de pie. María, con las manos entrelazadas, sentía el temblor en las piernas, aunque en su interior había una calma que no comprendía del todo. El juez respiró hondo antes de hablar. «Antes de emitir mi decisión final», dijo con voz grave, «quiero escuchar una última vez a la acusada. No sobre la ley, sino sobre su verdad». La petición sorprendió a todos. El fiscal intentó protestar, pero el juez lo detuvo con un gesto. María se levantó lentamente. El silencio se hizo tan profundo que hasta los ventiladores del techo parecieron detenerse. «Señora Yusuf», continuó el juez, «tiene la palabra». María miró a Adele, que asintió con discreción. Luego volvió su mirada hacia la multitud y comenzó a hablar, sin papeles ni notas, solo con la voz del alma. «Su señoría, yo no soy una mujer educada. No sé hablar con palabras grandes ni entiendo de leyes, pero sí conozco el peso de la fe. La fe no me enseñó a odiar ni a dividir, sino a amar incluso cuando me lastiman». Su voz tembló apenas, y luego se volvió firme. «No insulté a nadie, no busqué enemistad, solo defendí mi derecho a sacar agua del pozo que compartíamos. Pero esa disputa se convirtió en algo más grande, porque vivimos en un tiempo donde el miedo vale más que la verdad». Un murmullo recorrió la sala, pero ella continuó. «He pasado meses en una celda fría, he sido llamada infiel, blasfema, enemiga, pero en ese silencio entendí algo, que la fe verdadera no necesita defenderse con violencia. La fe se demuestra en cómo tratamos a los demás, incluso a quienes no piensan como nosotros». Los ojos de María brillaban. Adele la observaba conmovido. El juez la escuchaba sin moverse. Afuera, el murmullo de la multitud se desvanecía, como si el mundo entero esperara su siguiente palabra. «Recé por los que me acusan», continuó. «Recé por ellos porque no quiero que vivan con odio. Si hoy me condenan, que sea sabiendo que no guardo rencor. Si me absuelven, que sea para mostrar que la justicia aún puede existir sin miedo». Una mujer en el público rompió a llorar en silencio. El fiscal, incapaz de sostener su mirada, bajó los ojos hacia el suelo. El juez entrelazó las manos sobre el estrado. María respiró profundamente y añadió: «No quiero venganza, su señoría. Solo quiero volver con mi hija, enseñarle que creer en Jesús no significa despreciar a los demás, sino servir, perdonar, construir. Porque la fe no debería ser un arma, sino un refugio». Por un instante, el aire se volvió pesado. Las palabras flotaban, vivas, impregnadas de verdad. El juez levantó la vista hacia ella y dijo con voz contenida: «¿Ha terminado?». María asintió. «Sí, su señoría, pero lo que tengo que decir no se termina aquí. Cada uno de nosotros lleva dentro un juicio. El mío empezó mucho antes de entrar a esta corte». Un silencio reverente se extendió por la sala. Adele sintió que las piernas le temblaban, no de miedo sino de emoción. La dignidad de aquella mujer había traspasado las paredes del tribunal. El juez pidió un breve receso. Nadie habló. Todos permanecieron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Afuera los gritos se habían detenido. Solo se oían las bocinas lejanas y el zumbido del viento.
Adele se acercó a ella cuando los guardias se retiraron. «Nunca vi algo así», dijo en voz baja. Logró que todos escucharan lo que es la justicia de verdad. María sonrió con dulzura. «No hablé para convencerlos. Hablé porque ya no podía callar». El abogado bajó la cabeza. «Hoy más que una defensa fue una revelación». «No fui yo quien habló», respondió ella. Fue la verdad que ya estaba esperando ser oída. El juez regresó poco después, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el alma cargada de responsabilidad. Levantó el expediente y dijo: «He tomado mi decisión». La tensión se extendió como un hilo invisible. María cerró los ojos y apretó el rosario. Adele contuvo la respiración. El público se inclinó hacia adelante. Y justo antes de pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas, el reloj marcó las 3 de la tarde, y el eco de las campanas cercanas pareció mezclar el cielo con la tierra. El tribunal permanecía en un silencio tan denso que cada respiración parecía una interrupción. El juez Qureshi sostenía el expediente entre las manos. Nadie se movía. Ni siquiera los ventiladores rompían aquel instante suspendido. Afuera, los gritos se habían apagado, como si la multitud también esperara su palabra. Después de revisar los testimonios, las pruebas presentadas y las irregularidades en el proceso, dijo el juez con voz grave, declaro que no existen fundamentos suficientes para sostener la acusación de blasfemia contra la señora María Yousaf. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El eco de la palabra inocente recorrió la sala, y luego el aire explotó en una mezcla de murmullos, sollozos y gritos contenidos. Adele cerró los ojos, dejando escapar el aliento que llevaba horas conteniendo. María se llevó las manos al rostro. Una lágrima le cayó sobre el rosario. «Se ordena su liberación inmediata», continuó el juez alzando la voz. «Y se abrirá una investigación por manipulación de pruebas y falso testimonio». El fiscal intentó protestar, pero el juez lo silenció con un golpe del mazo. «La justicia pertenece a Dios, pero la verdad es responsabilidad del hombre. Y hoy esta corte no condenará a la inocencia». Rafik, desde el fondo de la sala, rompió en llanto. Sara se aferró a su brazo, repitiendo con voz emocionada: «Dijeron que mamá es libre. Papá es libre». Adele caminó hasta María. Ella aún temblaba, incapaz de creerlo. «¿De verdad terminó?», preguntó en voz baja. «Terminó», respondió él con una sonrisa leve. La verdad habló por sí misma. En el público, Sister Angela se secó las lágrimas. Murmuró una oración en voz baja. «Gracias, Señor, por recordar su nombre». Pero fuera del edificio, la tensión seguía. Algunos gritaban en protesta, otros en júbilo. La policía formó un cordón de seguridad. Adele sabía que no podían quedarse mucho tiempo allí. Se inclinó hacia María. «Debemos salir por la puerta trasera. No todos celebran la justicia». Ella asintió, aún en silencio, apretando el rosario entre las manos. Mientras caminaban hacia la salida, el juez se levantó y los observó alejarse. Nadie lo vio cerrar los ojos un instante, murmurando una breve plegaria. Sabía que su decisión le traería consecuencias, pero también sabía que esa era la primera vez en años que podía mirar su propio reflejo sin culpa. En el exterior, el aire era espeso. El sonido de los cánticos y los pasos apurados se mezclaban. Un policía abrió paso hasta un vehículo discreto. Adele ayudó a María a entrar. «¿A dónde iremos?», preguntó ella. «A un lugar seguro. Ya hay gente dispuesta a protegerla». «¿Y usted?», preguntó ella, preocupada. «Yo seguiré aquí. Hay otras voces que aún esperan justicia». El vehículo avanzó lentamente. Desde la ventana, María miró la ciudad, las calles polvorientas, los rostros desconocidos que se agitaban en la multitud. Por primera vez no sintió miedo, solo una paz inmensa, silenciosa, como si el alma descansara después de un largo viaje. Cuando el auto se detuvo en las afueras de Lahore, María bajó y respiró profundamente. El viento soplaba suave, levantando el polvo dorado del camino. A lo lejos, las nubes se abrían y un rayo de luz atravesaba el cielo, iluminando los campos.
Adele se despidió con un gesto. Su fe movió más montañas que mis argumentos. No fue mi fe, señor Khan, respondió ella con una sonrisa. Fue la verdad que Dios pone en quienes se atreven a buscarla. Él asintió sin palabras. Esa misma noche, la noticia se esparció por todo el país. Algunos la celebraron en voz baja, otros la maldijeron en público, pero en cada rincón se habló del caso Yusuf como un símbolo. Una mujer sencilla que había enfrentado la injusticia con oración y dignidad. Rafik y Sara la esperaban en una casa protegida. Cuando la puerta se abrió, Sara corrió hacia ella. «¡Amá!», gritó con lágrimas en los ojos. María la abrazó con fuerza, besando su cabello una y otra vez. «Estoy aquí, mi vida». Jesús nos sostuvo. Rafik se unió al abrazo, sin poder hablar. Los tres permanecieron así, aferrados, mientras afuera la noche se llenaba de silencio. María levantó la vista al cielo y susurró: «Jesús me salvó a través de la verdad, y esa verdad seguirá viva, aunque intenten callarla». Habían pasado algunos meses desde aquel día que cambió tantas vidas. El caso de María Yusuf ya no ocupaba los titulares, pero seguía vivo en las conversaciones silenciosas de quienes habían visto lo imposible hacerse realidad. En las calles de Karachi, lejos del lugar donde todo comenzó, el aire olía a mar y a esperanza. María caminaba entre niñas con cuadernos en las manos. Había aceptado un trabajo como maestra en una pequeña escuela católica que acogía a hijas de obreros y pescadores. Sus pasos eran tranquilos, su voz dulce y firme. Cada lección que enseñaba era una semilla de fe y de dignidad. «Hoy aprenderemos algo más importante que las palabras», dijo a sus alumnas. «Aprenderemos a perdonar, porque quien perdona se libera». Las niñas la escuchaban con atención. Algunas conocían su historia, otras solo sabían que su maestra hablaba con la serenidad de quien ha enfrentado la tormenta y ha vuelto a ver el sol. Después de clase, María se quedaba sola un momento frente a la cruz de madera en el patio. Cerraba los ojos y agradecía. Ya no tenía miedo, ni del pasado, ni de los murmullos, ni de la soledad. Sentía que su alma había sido purificada por la prueba. Adele, por su parte, seguía ejerciendo como abogado. Había perdido clientes y amistades, pero había ganado algo más valioso: respeto. Empezó a recibir cartas de otras personas acusadas injustamente, pidiéndole ayuda. Una tarde, mientras revisaba papeles en su escritorio, su asistente entró con una sonrisa. «Hay una mujer en la puerta», dijo. «Dice que viene de parte de María Yusuf». Adele levantó la mirada. «Dile que pase». La mujer entró con paso nervioso, sosteniendo un sobre. «María le envía esto», explicó. Dijo que era para cuando el silencio le pesara. Dentro, Adele encontró una carta escrita con la caligrafía firme de María. «Gracias por haber creído cuando nadie más lo hizo. Jesús no apareció en el tribunal para salvarme con milagros, pero lo hizo a través de ti. La justicia también puede ser una forma de fe». El abogado sonrió y guardó la carta en su escritorio. Supo en ese momento que seguiría defendiendo a los olvidados mientras tuviera fuerzas. En el barrio donde vivían Rafik y Sara, la vida había vuelto a su ritmo. Sara crecía alegre, ayudando en la iglesia los fines de semana. A veces le preguntaba a su madre: «Amá, ¿todavía te duele lo que te hicieron?». «Ya no, hija», respondía María acariciándole el cabello. El dolor se transforma cuando lo entregas a Dios. Por las noches, cuando el viento traía el sonido lejano del mar, María escribía en su cuaderno recuerdos, oraciones, nombres de quienes la habían ayudado. «Cada persona tiene su propio juicio», anotó una vez, «y el mío me enseñó que la fe no se defiende con palabras, sino con actos de amor». El caso Yusuf se convirtió en inspiración para muchos. Algunos la llamaban la mujer del perdón, otros la voz de la verdad. Pero para ella solo era una madre que había sobrevivido gracias a la fe y al valor de quienes no temieron creer en la justicia. Una tarde de domingo, después de misa, Sister Ángela la visitó en la escuela. «Has hecho mucho bien, hija», le dijo con una sonrisa.
Tus palabras han cruzado fronteras. María la miró con humildad. Yo solo caminé donde Dios me llevó. Él hizo el resto. El sol caía sobre Karachi, tiñendo de naranja los muros desgastados. En el horizonte, el mar brillaba como un espejo tranquilo. María levantó los ojos al cielo y murmuró: «Gracias por no dejarme sola, cuando todo parecía perdido». Luego miró a sus alumnas que jugaban en el patio y pensó que cada risa, cada palabra aprendida, era una victoria sobre el miedo. Y así, en un rincón olvidado del mundo, una mujer sencilla se convirtió en testimonio vivo de que la fe y la justicia pueden coexistir, de que la compasión puede vencer al odio, y de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de Dios encuentra su camino. Si crees que la fe puede cambiar destinos, suscríbete al canal y sigue escuchando historias que inspiran. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí te espera otra historia de esperanza, valor y redención.